¿Alguna vez has dicho un cumplido y no pasó absolutamente nada? Peor aún, ¿has sentido que tus palabras alejaron en lugar de atraer? La verdad es simple, no todos los cumplidos generan conexión. Algunos suenan vacíos, otros forzados. Y unos pocos, muy pocos, despiertan una emoción profunda que puede cambiar completamente la percepción que alguien tiene de ti. Hoy descubrirás 8 cumplidos que no solo llaman la atención, sino que activan principios reales de la psicología de la atracción. Si sabes usarlos con autenticidad, puedes crear una conexión genuina, poderosa y difícil de olvidar. Cuando se trata de generar una atracción real, profunda y duradera, la mayoría de las personas comete el mismo error: enfocarse únicamente en lo superficial. Es fácil decir algo como eres muy bonita o te ves increíble hoy, pero esas frases, aunque agradables, son comunes, previsibles y, en muchos casos, olvidables. No dejan una huella emocional, no crean una conexión. Y la razón es sencilla: no hacen que la otra persona se sienta verdaderamente vista. Para que un cumplido tenga impacto, debe ir más allá de lo evidente y tocar algo más profundo, algo que pocas personas notan o reconocen. Piensa en esto por un momento. A lo largo de su vida, una mujer probablemente ha escuchado cientos, incluso miles de comentarios sobre su apariencia. Es algo repetitivo, casi automático. Por eso, cuando alguien llega y dice algo diferente, algo que no está en la superficie, ese momento se vuelve especial. No porque las palabras sean mágicas, sino porque demuestran atención, presencia y una intención genuina de entender quién es ella realmente. Y eso, desde el punto de vista psicológico, activa un nivel de conexión mucho más fuerte. Un cumplido poderoso nace de la observación. No es improvisado, no es genérico, no es una frase que podrías decirle a cualquier persona. Es específico, auténtico y personal. Por ejemplo, en lugar de decir eres divertida, podrías decir me gusta cómo haces que incluso las conversaciones simples se vuelvan interesantes. Esa pequeña diferencia cambia todo. Ya no es un comentario superficial, es una validación de algo único en su forma de ser. Y cuando alguien siente que has notado algo que otros pasan por alto, automáticamente te percibe como alguien diferente. La mente humana está diseñada para responder a la validación emocional. Todos queremos sentir que lo que somos tiene valor, que nuestras cualidades internas son vistas y apreciadas. Cuando tus palabras logran eso, creas una especie de anclaje emocional. Es decir, la persona comienza a asociarte con esa sensación positiva de ser comprendida. Y esa asociación es el inicio de la atracción real. Otro aspecto importante es la sinceridad. No se trata de decir cumplidos por decirlos, ni de usar frases memorizadas como si fueran herramientas manipulativas. Las personas perciben la falsedad con mucha más facilidad de lo que crees. El tono, el lenguaje corporal, el contexto. Todo comunica. Si tus palabras no están alineadas con una emoción real, el efecto será el contrario, generarás desconfianza. Pero cuando hablas desde una observación genuina, incluso un cumplido sencillo puede tener un impacto profundo. También es clave entender el momento. Un cumplido poderoso no solo depende de qué dices, sino de cuándo lo dices. Hay momentos en los que una persona está más receptiva emocionalmente, más abierta a conectar. Por ejemplo, durante una conversación significativa, cuando ambos están compartiendo ideas o experiencias, un cumplido bien colocado puede intensificar la conexión de forma natural. No interrumpe, no se siente forzado, fluye. Y esa fluidez es lo que lo hace memorable. Imagina que estás hablando con ella sobre algo que le apasiona, y notas cómo sus ojos cambian, cómo su energía se transforma cuando habla de eso. En ese momento, decir algo como es impresionante cómo te iluminas cuando hablas de lo que te gusta no solo reconoce su pasión, sino que también valida su identidad. Estás diciendo, sin decirlo directamente, veo quién eres cuando eres auténtica, y eso me gusta. Ese tipo de mensaje tiene un peso emocional enorme. Además, hay un principio psicológico muy importante en juego: la diferenciación. Las personas se sienten atraídas por aquello que perciben como diferente y valioso. Si tus cumplidos son iguales a los de todos los demás,
te conviertes en uno más. Pero si tus palabras destacan algo único, automáticamente te posicionas en otra categoría. No eres solo alguien que halaga, eres alguien que comprende. Y esa percepción cambia completamente la dinámica. También es interesante notar cómo los cumplidos enfocados en la personalidad generan una atracción más duradera que los centrados en la apariencia. La belleza física puede captar atención, pero la conexión emocional es lo que mantiene el interés. Cuando elogias su forma de pensar, su manera de ver el mundo, su sensibilidad, su sentido del humor o su inteligencia emocional, estás conectando con aspectos que forman parte de su identidad profunda. Y eso crea un vínculo mucho más significativo. Por ejemplo, decir me gusta cómo encuentras lo positivo incluso en situaciones difíciles no solo es un cumplido, es un reconocimiento de su fortaleza interna. Y este tipo de reconocimiento tiene un impacto duradero porque valida algo que probablemente ha construido con esfuerzo a lo largo del tiempo. No es algo superficial, es parte de quién es. Otro punto clave es evitar exageraciones. Muchas personas creen que cuanto más grande o intenso sea el cumplido, mejor será el efecto. Pero en realidad, la exageración puede hacer que el comentario pierda credibilidad. Frases como eres la persona más increíble que he conocido en mi vida pueden sonar bien en teoría, pero en la práctica suelen percibirse como poco auténticas, especialmente si la relación aún está en una etapa inicial. En cambio, un cumplido más sutil pero específico puede tener mucho más impacto. La clave está en la precisión. Cuanto más concreto sea tu comentario, más real se siente. Por ejemplo, en lugar de decir eres especial, podrías decir tienes una forma de escuchar que hace que las personas se sientan realmente importantes. Ese tipo de cumplido no solo es creíble, sino que también demuestra que has prestado atención a su comportamiento, a su forma de interactuar con el mundo. También es importante mencionar el papel del lenguaje no verbal. Un cumplido no es solo palabras, es como lo dices, el tono de voz, el contacto visual, la expresión facial. Todo influye en cómo se recibe el mensaje. Un cumplido dicho con calma, con seguridad y con una sonrisa genuina tiene un efecto completamente diferente a uno dicho de forma apresurada o insegura. La coherencia entre lo que dices y cómo lo dices refuerza la autenticidad. Además, cuando haces un cumplido de este tipo, no esperas nada a cambio, no hay una intención oculta, no hay una expectativa inmediata. Y esa ausencia de presión es precisamente lo que lo hace más atractivo. La otra persona no se siente obligada a responder de cierta manera, simplemente recibe el comentario y experimenta la emoción que genera. Y esa emoción, si es positiva, se asocia contigo. Es aquí donde entra otro elemento importante, la consistencia. No se trata de decir un solo cumplido poderoso y esperar resultados mágicos. La conexión se construye con el tiempo, a través de múltiples interacciones en las que demuestras atención, respeto y autenticidad. Cada cumplido bien dado es como una pequeña pieza que se suma a una imagen más grande. Y esa imagen, con el tiempo, se convierte en una percepción sólida de quién eres. También debes entender que no todas las personas reaccionarán de la misma manera. Cada individuo tiene su propia historia, sus propias experiencias y sus propias inseguridades. Lo que para una persona puede ser un cumplido profundamente significativo, para otra puede pasar desapercibido. Por eso, la clave no es buscar una fórmula universal, sino desarrollar la habilidad de observar, escuchar y adaptar tus palabras a la persona que tienes enfrente. La empatía juega un papel fundamental aquí. Cuando realmente intentas entender a la otra persona, cuando prestas atención a lo que dice y a cómo lo dice, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Y esos detalles son la materia prima de los cumplidos más poderosos. No vienen de la nada, vienen de la conexión. Por ejemplo, si notas que siempre se preocupa por los demás, que está atenta a las necesidades de quienes la rodean, podrías decir algo como me doy cuenta de que siempre estás pendiente de los demás, eso dice mucho de tu forma de ser. Este tipo de comentario no solo reconoce una cualidad positiva, sino que también valida un comportamiento que probablemente forma parte importante de su identidad. Finalmente, es importante recordar que el objetivo no es impresionar, sino conectar. Cuando cambias ese enfoque, todo cambia. Ya no estás buscando decir la frase perfecta,
sino expresar una observación real de una manera que genere una emoción positiva. Y cuando esa emoción es auténtica, cuando la otra persona siente que tus palabras vienen de un lugar genuino, la conexión ocurre de forma natural. En resumen, los cumplidos que realmente generan atracción son aquellos que nacen de la observación, que reconocen la esencia de la persona, que son específicos, sinceros y bien sincronizados con el momento. No son frases vacías ni fórmulas repetidas, son expresiones de atención y comprensión. Y en un mundo donde la mayoría de las interacciones son superficiales, alguien que es capaz de ver más allá de lo evidente siempre destacará. Cuando hablamos de admiración como motor de atracción, entramos en un terreno mucho más profundo que el simple hecho de decir algo bonito. La admiración, cuando es genuina, toca una parte esencial del ser humano, la necesidad de sentirse valorado por lo que realmente es, no solo por lo que muestra en la superficie. Y aquí es donde la mayoría falla. Muchas personas intentan impresionar, pero muy pocas saben cómo hacer sentir a alguien verdaderamente importante. Y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Admirar no es idolatrar, ni exagerar, ni poner a la otra persona en un pedestal irreal. Admirar es reconocer algo auténtico, algo que tiene peso, algo que probablemente forma parte de su identidad y de lo que se siente orgullosa, incluso si no lo dice en voz alta. Cuando logras identificar eso y lo expresas con palabras, ocurre algo interesante, despiertas una emoción que va más allá del agrado, generas respeto, curiosidad y, en muchos casos, una atracción que no depende de lo físico. La clave está en entender qué tipo de cualidades generan admiración real. No son las obvias, no es lo que cualquiera puede ver en 5 segundos. Son esos rasgos que requieren observación, escucha y un poco de intuición. Por ejemplo, la forma en que alguien enfrenta los desafíos, la pasión con la que habla de lo que le importa, la manera en que piensa, la forma en que trata a los demás o incluso su disciplina en algo que está construyendo. Esos son los elementos que, cuando se reconocen, crean un impacto profundo. Imagina que estás conversando con una mujer y ella empieza a hablar sobre un proyecto personal, algo en lo que ha invertido tiempo y esfuerzo. Muchas personas simplemente escucharían de forma superficial o cambiarían el tema. Pero tú decides prestar atención, hacer preguntas, entender por qué eso es importante para ella. Y en ese contexto, dices algo como, se nota que lo que haces no es solo por hacerlo, realmente te importa, y eso es difícil de encontrar. Ese comentario no solo valida su esfuerzo, sino que también reconoce su nivel de compromiso. Y este tipo de reconocimiento es poderoso. Desde el punto de vista psicológico, cuando alguien percibe que es admirado por cualidades internas, se activa un sentido de validación mucho más fuerte que el que producen los cumplidos superficiales. Esto se debe a que estás reforzando aspectos de su identidad que tienen un significado personal. No estás hablando de algo pasajero, estás tocando algo que forma parte de quién es. Y cuando alguien siente que otra persona ve y aprecia eso, se crea un vínculo emocional más sólido. Otro aspecto fundamental es la forma en que comunicas esa admiración. No debe sentirse como un discurso preparado ni como una técnica, debe fluir de manera natural dentro de la conversación. Por ejemplo, si ella comparte una opinión interesante, podrías decir, me gusta cómo ves las cosas, no es la típica forma de pensar. Esa frase es simple, pero tiene profundidad. No estás diciendo que es inteligente de forma genérica, estás señalando algo específico sobre su manera de interpretar el mundo. La curiosidad también juega un papel importante aquí. Cuando admiras algo, naturalmente quieres saber más sobre ello, y esa curiosidad, si se expresa correctamente, aumenta la conexión. Preguntar, ¿cómo llegaste a pensar así? O, ¿qué te llevó a interesarte por eso? No solo muestra interés, sino que también le da espacio para expresarse. Y cuanto más se expresa alguien sobre algo que le importa, más se involucra emocionalmente en la interacción. Es importante entender que la admiración no se trata de cantidad, sino de calidad. No necesitas decir muchas cosas, necesitas decir las correctas. Un solo comentario bien colocado puede tener más impacto que 10 cumplidos genéricos. Y esto se debe a que la mente humana no responde tanto a la repetición, sino a la relevancia. Cuando algo resuena, se queda. Cuando no,
se olvida. También hay que tener cuidado con caer en la sobrevaloración. Si admiras todo lo que hace o dice, pierdes credibilidad. La admiración debe ser selectiva. Debe enfocarse en aquello que realmente destaca. Esto no solo la hace más creíble, sino que también aumenta su valor. Si alguien sabe que no sueles halagar fácilmente, cuando lo haces, tiene un peso mucho mayor. Otro punto clave es que la admiración bien expresada genera reciprocidad, no porque la otra persona se sienta obligada, sino porque naturalmente quiere conocer más de quien la hace sentir así. Es un proceso casi automático. Cuando alguien se siente valorado de una forma auténtica, empieza a prestar más atención a quien le brinda esa sensación. Y esa atención es el primer paso hacia una conexión más profunda. Además, la admiración tiene un efecto interesante en la percepción. Cuando reconoces cualidades valiosas en alguien, estás influyendo en cómo se ve a sí misma en ese momento. Estás reforzando una versión positiva de su identidad. Y las personas tienden a sentirse atraídas por quienes le recuerdan lo mejor de sí mismas. No es manipulación, es simplemente el resultado de una interacción emocional bien llevada. Por ejemplo, si le dices tienes una determinación que no es común, estás resaltando una cualidad que probablemente ha desarrollado con esfuerzo. Ese comentario no solo la hace sentir bien, sino que también refuerza su autopercepción como alguien fuerte y capaz. Y esa emoción se asocia contigo, con tu presencia, con tu forma de interactuar. La autenticidad, nuevamente, es fundamental. No puedes fingir admiración. Puedes intentar decir las palabras correctas, pero si no hay una base real detrás, se notará. La clave está en entrenar tu capacidad de observar y valorar. Cuando realmente empiezas a notar las cualidades de las personas, los cumplidos dejan de ser algo que tienes que pensar y se convierten en algo que surge de forma natural. También es importante mencionar que la admiración no siempre tiene que ser directa. A veces, puede expresarse de forma más sutil. Por ejemplo, en lugar de decir te admiro por eso, puedes decir eso no es fácil de hacer, tiene mérito. Esa forma indirecta puede sentirse incluso más natural y menos intensa, especialmente en etapas iniciales de interacción. Otro elemento interesante es el contraste. Cuando señalas algo que la diferencia de la mayoría, aumentas el impacto del cumplido. Por ejemplo, la mayoría de las personas no se detiene a pensar así, tú sí. Este tipo de frase no solo reconoce su cualidad, sino que también la posiciona como alguien fuera de lo común. Y esa sensación de singularidad es muy poderosa en términos de atracción. La forma en que reaccionas después de dar un cumplido también importa. No necesitas insistir ni esperar una reacción específica. De hecho, lo mejor que puedes hacer es continuar la conversación con naturalidad. Esto evita que el momento se vuelva incómodo o forzado. El cumplido cumple su función, genera la emoción, y luego la interacción sigue fluyendo. Además, es importante no convertir la admiración en dependencia. El objetivo no es que la otra persona necesite constantemente tu validación, sino que asocie tu presencia con una experiencia positiva. La diferencia es sutil, pero crucial. Cuando alguien disfruta de tu compañía porque se siente bien siendo quien es, la conexión es mucho más sana y duradera. También hay que considerar el contexto cultural y personal. No todas las personas están acostumbradas a recibir este tipo de reconocimiento, y algunas pueden reaccionar con sorpresa o incluso con cierta incomodidad al principio. Esto no significa que el cumplido haya sido incorrecto, sino que simplemente no es algo común en su experiencia. En esos casos, la clave es mantener la naturalidad y no sobreexplicar. Con el tiempo, si mantienes este tipo de comunicación, se crea una dinámica diferente. Ya no eres solo alguien con quien se habla, sino alguien con quien se siente. Y esa diferencia es lo que separa una interacción común de una conexión significativa. En última instancia, la admiración bien expresada tiene el poder de transformar la forma en que dos personas se perciben mutuamente. No es un truco. No es una técnica vacía, es una forma de comunicación basada en la atención, el respeto y la capacidad de reconocer valor en los demás. Y en un entorno donde muchas interacciones son superficiales, alguien que realmente ve, entiende y aprecia, siempre deja una impresión más profunda. Por eso, cuando pienses en dar un cumplido, no te preguntes qué suena bien, pregúntate qué es real. ¿Qué has notado?
que te ha llamado la atención, que te parece digno de reconocimiento. Y exprésalo de forma simple, clara y auténtica. Porque al final, no se trata de impresionar con palabras, sino de conectar con significado. Y cuando lo haces bien, no solo generas interés. Generas algo mucho más poderoso, una atracción basada en el respeto y la admiración genuina. Cuando hablamos de cumplidos que crean misterio y atracción, entramos en una dimensión completamente diferente de la comunicación. Ya no se trata solo de reconocer cualidades o expresar admiración, sino de generar una emoción más compleja, la intriga. Y la intriga, desde el punto de vista psicológico, es uno de los motores más poderosos de la atracción humana. Lo que no se entiende del todo, lo que no está completamente explicado, lo que deja espacio para la interpretación, tiende a quedarse en la mente mucho más tiempo que lo obvio o lo completamente claro. El misterio no significa confusión ni ambigüedad vacía. Significa sugerir sin revelar por completo. Es como abrir una puerta, pero no dejar ver todo lo que hay detrás. Cuando aplicas esto a los cumplidos, creas una experiencia emocional que va más allá del momento. La persona no solo escucha lo que dices, sino que empieza a pensar en ello después, a interpretarlo, a intentar entenderlo. Y en ese proceso, tú permaneces en su mente. Por ejemplo, decir eres muy interesante puede generar una reacción leve, pero decir hay algo en ti que no termino de descifrar, pero me gusta cambia completamente el impacto. Esa frase no es directa, no es completamente explicativa, y precisamente por eso despierta curiosidad. La mente busca cerrar lo incompleto, busca entender lo que no está claro. Y mientras intenta hacerlo, mantiene el foco en la persona que generó esa sensación. Este tipo de cumplidos funcionan porque activan lo que en psicología se conoce como el efecto Zeigarnik, que básicamente explica por qué recordamos mejor las cosas incompletas que las completas. Cuando dejas una idea abierta, el cerebro tiende a seguir procesándola. No es una reacción consciente, es automática. Y si logras provocar ese efecto en una interacción, has creado algo mucho más duradero que un simple halago momentáneo. Sin embargo, hay un equilibrio importante que mantener. El misterio no debe convertirse en vaguedad total. Si tus palabras son demasiado ambiguas, pueden perder significado o incluso generar desconcierto. La clave está en mezclar claridad con un toque de indefinición. Por ejemplo, puedes señalar algo real, pero no explicarlo completamente. Tienes una forma de mirar las cosas que no es común. No sabría explicarlo del todo, pero se siente diferente. Aquí hay una base concreta, pero también un espacio abierto que invita a la curiosidad. Además, este tipo de cumplidos tienen otro efecto interesante, invitan a la participación. La otra persona puede preguntarse, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Qué es eso que ve en mí? Y en muchos casos, esa curiosidad se traduce en conversación. Puede preguntarte directamente, puede intentar mostrarse más, puede incluso volverse más consciente de su propia forma de ser. En cualquier caso, has generado un movimiento emocional y mental. Otro elemento clave del misterio es la moderación. No se trata de convertir cada interacción en un juego de acertijos. Si todo lo que dices es enigmático, pierde impacto y puede resultar artificial. El misterio es efectivo precisamente porque es ocasional. Es un contraste dentro de una comunicación que, en general, es clara y natural. Ese contraste es lo que lo hace destacar. También es importante entender que el misterio no es solo lo que dices, sino lo que no dices. A veces, una pausa, una sonrisa ligera o un cambio sutil de tema después de un cumplido pueden reforzar esa sensación. Por ejemplo, dices algo como hay algo en ti que me llama la atención de una forma que no me pasa seguido, y en lugar de explicar más, simplemente continúas la conversación. Ese pequeño silencio, ese no desarrollar completamente la idea, deja un eco. La seguridad con la que expresas este tipo de cumplidos también es fundamental. Si dudas demasiado o parece que estás improvisando sin convicción, el efecto se pierde. Pero si hablas con calma, con naturalidad, como si simplemente estuvieras compartiendo una observación personal, el misterio se siente auténtico. No es un truco, es una percepción que decides no explicar completamente. Además,
El misterio tiene una conexión directa con la emoción. Las personas no solo quieren ser entendidas, también quieren ser descubiertas. Hay algo profundamente atractivo en la idea de que alguien percibe algo especial en ti, algo que no todos ven. Y cuando ese algo no está completamente definido, se vuelve aún más interesante. Es como si se creara una pequeña historia sin terminar. Por ejemplo, decir no sé qué es exactamente, pero contigo las conversaciones se sienten diferentes no solo es un cumplido, es una experiencia. Estás describiendo una sensación, no una característica concreta, y las sensaciones son más difíciles de categorizar, lo que las hace más memorables. La otra persona no puede simplemente etiquetarlo y seguir adelante, tiene que sentirlo. También hay un componente de autenticidad emocional en este tipo de expresiones. Cuando dices que no puedes explicar algo completamente, estás mostrando vulnerabilidad de una forma sutil. Estás admitiendo que no tienes todas las respuestas, que hay algo que te supera un poco. Y esa pequeña dosis de vulnerabilidad puede ser muy atractiva, porque rompe con la idea de perfección o control absoluto. Otro punto importante es que el misterio permite evitar la sobreexplicación, que es uno de los errores más comunes en la comunicación. Muchas personas sienten la necesidad de justificar o desarrollar demasiado lo que dicen, como si temieran no ser entendidas. Pero en el contexto de la atracción, menos puede ser más. Dejar espacio para la interpretación no solo es válido, sino que puede ser mucho más efectivo. Sin embargo, para que esto funcione, debe haber una base de conexión previa. Si utilizas un cumplido misterioso en un contexto completamente frío, puede no tener el mismo efecto. La intriga se construye mejor cuando ya hay cierta comodidad, cierta interacción previa. Es como añadir una capa adicional a algo que ya existe, no como intentar construir todo desde cero. También es interesante observar cómo este tipo de cumplidos puede cambiar la dinámica de la interacción. En lugar de ser una conversación lineal, se vuelve más rica, más emocional, más abierta a matices. No todo está definido, no todo está cerrado, y esa apertura es lo que permite que la atracción crezca de forma orgánica. El lenguaje que utilizas también influye mucho. Palabras como algo, no sé exactamente, hay una sensación, es difícil de explicar, son herramientas que ayudan a crear ese efecto. No porque sean mágicas, sino porque introducen incertidumbre de una forma controlada. No estás siendo vago, estás siendo selectivamente incompleto. Además, este tipo de cumplidos puede tener un efecto acumulativo. No necesitas decir una gran frase impactante, puedes ir construyendo esa sensación poco a poco. Pequeños comentarios aquí y allá que sugieren más de lo que dicen. Con el tiempo, se crea una percepción de que hay algo especial en la interacción, algo que no es fácil de definir, pero que se siente. También hay que tener en cuenta la coherencia. Si tus palabras sugieren profundidad, pero tu comportamiento es superficial, el efecto se rompe. El misterio debe estar respaldado por una presencia real, por una forma de interactuar que sea consistente. No puedes decir hay algo diferente en ti y luego actuar como si no te importara. La congruencia es clave. Otro aspecto relevante es que el misterio puede ser una forma elegante de expresar interés sin ser demasiado directo. En lugar de decir me gustas mucho, puedes decir hay algo en ti que me atrae de una forma que no termino de entender. El mensaje está ahí, pero no es explícito al 100%, y esa sutileza puede hacer que la otra persona se sienta más cómoda, menos presionada. Además, este tipo de comunicación respeta el espacio del otro. No invade, no define, no encasilla, simplemente sugiere. Y en ese espacio de sugerencia, la otra persona tiene la libertad de interpretar, de explorar, de responder a su manera. Esa libertad es importante para que la atracción se desarrolle de forma natural. También es importante no depender exclusivamente de este estilo. El misterio es una herramienta, no una base completa. Debe combinarse con claridad, con admiración, con conexión emocional. Es una pieza más dentro de un conjunto más amplio. Cuando se usa en el momento adecuado, puede elevar significativamente el impacto de la interacción. Finalmente, el verdadero poder de los cumplidos con misterio radica en su capacidad para trascender el momento. No se quedan en la superficie, no se olvidan fácilmente. Se convierten en pensamientos recurrentes,
en pequeñas preguntas sin respuesta que generan emoción. Y en el contexto de la atracción, esa emoción es lo que mantiene viva la conexión. Porque al final, las personas no solo se sienten atraídas por lo que entienden, sino también por lo que quieren entender. Por lo que despierta su curiosidad, por lo que les invita a mirar más de cerca, a descubrir más, a involucrarse un poco más. Y cuando tus palabras logran eso, cuando generan ese pequeño misterio que no se resuelve de inmediato, has creado algo que va más allá de un simple cumplido. Has creado una experiencia,